Gracias por tenernos siempre en cuenta y bueno, para tocar estos temas que son tan importantes como la inclusión de las personas con discapacidad. Recién hablábamos, ¿no? Un poco, yo decía a modo de introducción y a modo de recibirte también, que se viene trabajando intensamente, no hace tantos años, decimos intensamente, pero a veces los resultados no son los esperados. ¿A qué se debe, Valeria? En realidad, me, me gustaría hacer un poquito el caminito, ¿no? La historia. Eh, Vos iniciaste la nota diciendo que ayer fue el día de las profesoras en educación de sordos y el 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de las Personas Sordas. ¿Y por qué se conmemora ese día? Porque en el año 1885 el Congreso dicta la primera ley donde se sanciona, digamos, la creación de la primera escuela para las personas sordas, ¿no? La primera escuela nacional para las personas sordas. Hasta ese momento la persona con sordera era considerada como una persona con retraso mental, una persona no capacitada para recibir educabilidad. Y si nos remontamos, no hace tanto tiempo, ¿no? En que esto cambió. Si bien todavía estamos transitando un gran camino, creo que estamos en los años más importantes o más ricos. Hoy desde todos los ambientes o de todos los aspectos se está hablando de la inclusión, Ujú. inclusión social, inclusión educativa, ¿no? Entonces, me parece que es importante no quedarnos con lo que falta, sino por ahí pensar, bueno, no hace tanto tiempo que estamos revalorizando o viendo cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad y puntualmente con la que hoy nos está convocando en este encuentro, las personas con sordera, ¿no? Exactamente, siempre pensamos, ¿no? El año pasado, de hecho, recuerdo que hablábamos acerca de esta sanción que se había dado en el 2019, sí, perfectamente, acerca de que la lengua o el lenguaje de señas debería ser ley y todos deberíamos comunicarnos de alguna manera. Yo recién me ponía como ejemplo y me ha pasado, Valeria, en muchas oportunidades de estar de pronto enfrente de una persona con hipoacusia y es mucha la impotencia que se siente, no poder comunicarse. Personalmente lo he sentido. Entonces digo, todos tendríamos, todos deberíamos, ¿no? Comunicarnos. Es un deber, un derecho, un deber, todos deberíamos hacerlo. Mira, armando un poquito la charla de hoy, leía a Helen Keller, que como todos conocen, era sorda y era ciega. Y ella decía que la ceguera aísla a las personas de las cosas, Ujú. mientras que la sordera aísla a las personas de la gente. La sordera lo que tiene en su particularidad es que nos afecta el lenguaje, Claro. ¿no? Por eso nuestra gran tarea como profesores en educación de sordos es trabajar desde el minuto cero en la rehabilitación audio-oral y en la lingüística. Y cuando me refiero a lo lingüístico, me refiero a ampliamente, ¿no? Al oral, a lo escrito y a la lengua de señas, si la vamos a considerar como lengua, ¿no? Como así debe ser. Entonces, abrimos un gran abanico de comunicación de las personas para con la comunidad, con la sociedad. Y es importantísimo y se está trabajando fuertemente en este tema. Digo, la pandemia, esta nueva normalidad, se han puesto a pensar y se han elaborado los barbijos inclusivos, los barbijos que nos permiten la lectura labial para el que no maneja lengua de señas y, y, y en esto voy a hacer también mucho hincapié en la importancia de la detección temprana de la sordera o de la hipoacusia, Muy bien. cosa que le podamos brindar a la persona que padece la discapacidad la mayor cantidad de herramientas posibles para poder establecer esta comunicación. Y por otro lado, como sociedad, nos pongamos a pensar en el modelo social de discapacidad. ¿Qué estoy haciendo yo para que el otro pueda acceder a mi mundo? No esperar siempre del otro que se acerque a mi mundo, ¿no? Ujú. Y es acá donde yo digo, no deberían existir más modelos de educación para las personas sordas. Hay que brindarle todas las herramientas en la medida de sus posibilidades.
Por eso hablo de la lengua oral, la lengua escrita y la lengua del ser. Realmente son tantas las preguntas que uno quiere hacer y demás, se ha desarrollado y esto ha crecido mucho, sin lugar a dudas. Pero quiero quedarme un poquito en los papás. ¿Qué ocurre cuando de pronto, primero, la importancia de detectar un niño, niña o el bebé con hipoacusia, lo cual no debe ser fácil, pero para eso tenemos, sin lugar a dudas, estudios, controles y demás correspondientes, ¿no? Pero aún hoy, Valeria, en los tiempos que vivimos, ¿considerás que es complejo para los padres? ¿Considerás que hay falta de aceptación por parte de los papás? ¿Ocurre eso todavía? No, yo creo que no, porque hoy están, como te decía, abiertas muchas más opciones, muchas más propuestas, muchas más. Si logramos una detección temprana en los primeros meses de vida, la rehabilitación puede ser eh, muy a tiempo y, digamos, los resultados pueden llegar a ser totalmente diferentes, ¿no? Los pronósticos y demás. Eh, no es, creo que hoy se habla mucho más de la discapacidad socialmente. Hoy está abierta, ¿no? Se habla mucho más. Antes, por ahí, la discapacidad quedaba encerrada en el entorno familiar. Hoy hay un montón de actividades y hoy se promueve mucho más. Y los papás creo que lo aceptan. A ver, no es fácil aceptarlo, obviamente, como siempre hablamos, el duelo de ese hijo soñado, pensado y bueno, y que de repente no lo tenemos en concreto. Pero sí hoy hay muchas más opciones de rehabilitación y de actividades extraescolares a los que los niños, jóvenes pueden acceder, incluso adultos, y eso hace que podamos empezar a hablar con un poco más de naturalidad con la discapacidad. Sí, como te decía, hay todavía un trabajo muy importante para hacer a nivel social. Creo que ha sido de público conocimiento el suceso de la semana pasada con respecto a uno de los estudiantes en la localidad de Tancacha, que es lamentable, pero nos ha servido para hacer tomar conciencia en la sociedad de que estos estudiantes que por ahí no tienen voz, pero sí pueden, sí van a tener alguien que va a poder hablar por ellos, y es acá donde yo digo la empatía con el otro, ¿no? El poder ponerme en el lugar del otro y qué estoy haciendo yo para derribar las barreras a que ese joven, ese niño pueda acceder. Valeria, gracias por este tiempo, gracias por introducirnos a este mundo tan especial, con el respeto que corresponde, ¿no? A veces queremos conocer, saber o estar tan informados y no siempre ocurre hasta que nos toca situaciones muy de cerca. Bueno, traías a mención la situación de este pequeño joven de Tancacha que ha conmocionado realmente a una provincia, como tantísimos otros casos, ¿no? Y tener que llegar a eso en los tiempos en los que estamos realmente es penoso. Pero quedémonos siempre con el vaso medio lleno, como lo decías en el comienzo de la nota, ¿no? Con este progreso que viene, quizás a veces no en las formas ni en los tiempos que queremos porque nos gana la ansiedad, pero ocurren, pasan. Y eso es más que positivo. Gracias, Valeria, por esta comunicación. Lore, por ejemplo, lo quiero destacar porque creo que es importante para la comunidad de Río Tercero lo que se pudo lograr este año, y a esto apunto cuando digo que estamos recorriendo todavía un caminito que está siendo fantástico, el haber podido lograr el himno de Río Tercero en lengua de señas y que haya podido ser difundido por las redes, por la pantalla de la calle Libertad. Digo, esto nos está hablando de una ciudad en camino a la inclusión, ¿no? Exacto, Una sin más. sociedad que empieza a pensar en todos. Y déjame, antes de terminar, agradecer a todos los docentes de la Escuela Especial Rosa Gómez de Medina, que estamos realmente apostando a la educabilidad de las personas con discapacidad. Valeria, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por estar, Gracias a como ustedes. siempre. Impecable, ¿eh? Muy amable.